Y me van a tener de disculpar, pero voy a orar en inglés. Okay. Heavenly Father, we thank you for this day that you've allowed us to have, Lord. Lord, we thank you for the privilege and the ability that we still have to congregate together, Lord, and preach and teach and learn more about your word freely and openly, Lord. Lord, we know that many around the world don't have this privilege, Lord, so we have it, Lord. I ask that we take advantage of it, Lord. Lord, I ask that you be with each and one of us today, Lord. Present today, Lord, those who are tuning in online, Lord, but those who may be seeing this in the future, Lord, that the message, that the teachings that are preached and taught today, Lord, that we may find them to be of value to us, Lord, because that is how you want us to live our lives, Lord. Lord, I pray for the congregation, Lord. Lord, we understand that not everyone is in a good health condition, Lord. Lord, we pray for healing, Lord. We pray for peace, Lord, in those who may not be able to heal right away, Lord. But Lord, we pray that you will fill us with understanding, Lord, understanding that we have an eternal hope with you, Lord. And regardless of what happens to us here on earth, Lord, we understand that we have a blessed assurance, Lord, in you, Lord. Lord, we thank you, Lord. We pray all this in Jesus' name. Amen. Todos, amados hermanos, en esta hermosa hora le damos gracias al Señor. Pongámonos de pie, por favor, para estar listos para adorar al Señor. Todos bienvenidos a la casa del Señor. Mi esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. Mi esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es, sobre la tempestad Él es rey. Cuando no puedo ver su faz, sé que su gracia es siempre igual. A la tormenta venceré, mi ancla firme está en Él. Mi ancla firme está en Él. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es, sobre la tempestad Él es rey. Un día Él regresará, en su presencia voy a estar, sin mancha ante Él vendré, justificado por la fe.
justificado por la fe. En Jesús fuerte soy, solo en mi roca es, sobre la tempestad Él es en Jesús fuerte soy, solo en mi roca es, sobre la tempestad Él es rey. En Jesús fuerte soy, solo en mi roca es, sobre la tempestad Él es rey. Amén. Comprado por sangre de Cristo, con gozo al cielo yo voy, librado por gracia infinita, ya sé que su hijo yo soy, lo sé, comprado por sangre yo soy, lo sé, con Cristo al cielo yo voy, soy libre de pena y culpa, su gozo Él me hace sentir, Él llena de gracia mi alma, con Él es tan dulce vivir, lo sé, comprado por sangre yo soy, lo sé, con Cristo al cielo yo voy, en Cristo yo siempre medito y nunca le puedo olvidar, callar sus favores no quiero, a Cristo le voy a cantar, lo sé, comprado por sangre yo soy, lo sé, con Cristo al cielo yo voy, yo sé que veré la hermosura del Rey que me vino a salvar, ahora me guarda y me guía, y siempre me quiere ayudar, lo sé, comprado por sangre yo soy, lo sé, con Cristo al cielo yo voy, lo sé, comprado por sangre yo soy, lo sé, con Cristo al cielo yo voy. En Cristo vivo sí, y en el mundo está,
la veo, Dios consuelo da. Y cuando yo le llamo, muy cerca está. Él vive, hoy vive el Salvador. Conmigo está y me guardará, mi amante redentor. Él vive, me imparte salvación. Sé que viviendo está porque vive en mi corazón. En todo el mundo entero contemplo yo su amor. Y al sentirme triste, consuélame el Señor. Seguro estoy que Cristo mi vida guiando está, y que otra vez al mundo regresará. Él vive, hoy vive el Salvador. Conmigo está y me guardará, mi amante redentor. Él vive, imparte salvación. Sé que viviendo está porque vive en mi corazón. Regocijaos, cristianos, oídnos entonar eternas aleluyas, a Cristo el Rey cantar. La única esperanza del mundo pecador, no hay otro tan amante como el Señor. Él vive, hoy vive el Salvador. Conmigo está y me guardará, mi amante redentor. Él vive, imparte salvación. Sé que viviendo está porque vive en mi corazón. Él vive, hoy vive el Salvador. Conmigo está y me guardará, mi amante redentor. Él vive, imparte salvación. Sé que viviendo está porque vive en mi corazón. Hermanos, buenos días. Es un gozo estar en la casa del Señor, en el día del Señor. Y un día también vendrá el día del Señor. Gocémonos y alegrémonos porque el Señor vive. ¿Vive Cristo en ti? ¿Solamente sabes que fue una figura de la historia o es que Cristo realmente es real en tu vida cada día? Saludamos a todos nuestros hermanos presentes y a aquellos que están
allí un poquito más lejos de nosotros, pero que se comunican. Qué gozo también saber que, aunque no les conocemos, ustedes se conocen y pueden conocer también al que vive para siempre. Porque el Señor es real y es verdadero y está aquí con nosotros. Y una de las cosas que el Señor quiere tener un compañerismo con usted. Usted siente esa necesidad también de tener un compañerismo con el Señor, porque realmente necesitamos compañerismo, pero el compañerismo con el Hijo de Dios y con nuestro Dios es algo muy serio y muy especial. Vamos a pedir al Señor su dirección en el tiempo que tenemos para compartir la palabra en este domingo 17 del mes de enero, el primer mes del año 2021. Padre, gracias porque eres Dios. Gracias porque como Dios te nos has dado a conocer. Y gracias, Señor, porque podemos tener compañerismo contigo. Y gracias porque Cristo lo ha hecho posible de una manera sumamente especial, con un sacrificio cruento que terminó en victoria, porque Él vive hoy y porque Él nos ofrece también a nosotros vivir, pero vivir para siempre. Padre, asístenos con tu Santo Espíritu en lo que vamos a compartir de tu palabra, que sea edificante en nuestras vidas y que sirva para acercarse a ti, Señor, de la manera en que lo necesitamos, porque somos pecadores, porque el pecado nos separa, el pecado nos condena, el pecado nos lleva a la condenación eterna. Pero tú nos has dado vida en Cristo Jesús y nos has dado una esperanza. Gracias por ello. Te pedimos el perdón de nuestros pecados y te pedimos, Señor, que tu bendición sea sobre cada uno de tus hijos que están acercándose a ti en este día. Y también, Señor, que tu voluntad sea siempre cumplida. Por Cristo nuestro Señor. Amén. En este día estamos aquí con el propósito de presentar la palabra, compartir la palabra con ustedes. Me gustaría de una manera como si estuviéramos compartiendo amigablemente, ¿verdad? Porque realmente el Evangelio es hermoso, es algo bueno que se tiene que compartir. Después de todas las experiencias que hemos pasado en el año pasado y que todavía seguimos experimentando, porque no cabe duda que el año 2020 fue un año muy difícil. He aprendido a aplicar la paciencia todo este tiempo, pero Dios es fiel. Dios es fiel. Dios es un Dios que está al tanto de lo que pasa. A mí me gusta mucho que el libro de los Salmos nos ayuda mucho en esto, realmente. Por eso me gusta ver como dice el Salmo 46:10, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Estamos nosotros quietos y seguros porque tenemos al Señor. Y si usted no lo tiene, mire, hoy fue un buen día para pedir que Él venga a su vida, le perdone sus pecados y usted conozca y acepte la gracia de Dios que trae salvación a todo el que le busca de corazón. Dios es muy profundo para explicarlo, pero el Salmo 27, 13 y 14 dice, hubiera yo desmayado. ¿Cuántas veces nos sentimos como que estamos desmayándonos, verdad? Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Tenemos un estímulo para vivir. No solamente, ¿verdad?, que vamos a tener algunas cosas importantes en nuestra vida personal que nos gustan, la vida diaria, sino algo más valioso, que veré a Jehová en la tierra de los vivientes. No de los que están separados del Señor, sino de los que tienen una relación con Él. Y me gusta más adelante el versículo 14 de ese mismo Salmo 27 que dice, aguarda a Jehová, pero algo tienes que hacer tú, algo tengo que hacer yo. Esfuérzate. A veces nos sentimos cansados, pero como que hay algo que nos
llama y nos urge y la fuerza viene. Las fuerzas vienen, ¿verdad? Esfuérzate. Además, dice, aliéntese tu corazón. Porque ahí es donde empieza la cosa. Ahí empieza la cosa, ¿verdad? Hace algunos días el corazón mío estaba un poco intranquilo. Yo no sé qué le pasaba, pero me pusieron un monitor. Y cuando me pusieron el monitor, se tranquilizó. Ya no quiso más marcar en el monitor, ¿verdad? Bueno, ¿por qué? El corazón, ¿verdad? No solamente es el que nos da la vida para que sí continúe, sino también está el corazón espiritual, ¿verdad? Que es la fuente de nuestros sentimientos y de todo lo que importa para nosotros en nuestras determinaciones en la vida. Aliéntese tu corazón. Sí, espera en Jehová. Hay un salmo que realmente, si no existiera, sería muy difícil para los cristianos, ¿verdad?, vivir, porque dice, Jehová te librará de la peste destructora, de mortandad. Dice Salmo 21:7, caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Yo he estado pensando todo este tiempo en este salmo. Las circunstancias me han hecho pensar en este salmo y he visto que este salmo realmente tiene promesas maravillosas para los hijos de Dios. Yo creo que estas promesas son verdaderas, pero no dejemos que Dios lo haga todo en nuestras vidas, porque Él nos ha dado sabiduría, nos ha dado inteligencia para hacer determinaciones justas, verdaderas, propias y buenas para nuestras propias vidas. Por lo tanto, es importante que nos cuidemos y que cuidemos de fallecer en nuestra fe. Mantener nuestra fe ardiente, ¿verdad? Cada día sin desmayar, porque fiel es el Dios que prometió. Bueno, el tema para hoy es privilegios de la vida cristiana. Yo creo que estos salmos que acabamos de mencionar ya están incluidos, ¿verdad? Están incluidos en los privilegios que tenemos en la vida cristiana. Hay muchos cristianos tristes, ¿verdad? Y también cristianos que no se atreven mucho a testificar del Señor o a decir que son cristianos. Como que se avergüenza. Pero, ¿verdad que nosotros no? Porque tenemos lo más hermoso que podamos tener en la vida, ¿verdad? En tiempos como este, necesitamos enfatizar el tema del libro de Hebreos, que nos presenta la gran realidad, es la posibilidad de llegar a Dios en forma libre y sin trabas. Podemos ir a Dios. Cada uno puede ir a Dios. Necesitamos realmente enfatizar lo que llamamos el sacerdocio del creyente. ¿Se dirige usted al Señor en algún momento? ¿Lo hace cuando vienen circunstancias difíciles, momentos serios en su vida? ¿O es que su relación con el Señor es diaria y constante, ¿verdad? En tiempos de alegría, en tiempos de éxito, en tiempos de triunfo, en tiempos de enfermedad, en tiempos difíciles, en tiempos serios, en tiempos tenebrosos, el Señor estará con nosotros. Encontró en hebreo una palabra muy significativa. Y esta palabra es acercarse, acerquémonos. Dice en Hebreos 4:6, si ustedes quieren buscarlo en sus Biblias, y creo que también lo vamos a poder estar viendo en la pizarra, para que podamos mirarlo con más seriedad. Dice que por tanto, puesto que falta que algunos entren en Él, y aquellos a quienes primero se les ha anunciado las buenas nuevas, no entraron por causa de desobediencia. Pero yo tengo otra cita, que es la que yo quería ver,
donde dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Acerquémonos. Acerquémonos. Hoy en día como que no nos queremos acercar mucho a la gente, ¿verdad? Porque hay una razón para ello. Pero eso es un acercamiento físico. Es un acercamiento social. No estamos hablando de eso. Estamos hablando que acercarse realmente es, en el libro de Hebreos, tiene un concepto completamente diferente. Es una idea espiritual. Es una figura de dicción que nos dice que debemos buscar más íntimamente una relación espiritual con Dios. Y que está prometido que nada nos lo impedirá, porque nuestro Dios está listo para escucharnos. La literatura dice que es una metáfora. Esto es un lenguaje figurado que se refiere a ese compañerismo estrecho y de unión espiritual con Dios. Acerquémonos ¿a dónde? El Salmo dice al trono de la gracia. ¿Cuál es el trono de la gracia? Es donde está Dios. Es donde está Dios. Si ustedes lean el libro de Hebreos, es muy interesante porque tuvo que haber sido un pastor para poder llamarnos hermanos, ¿verdad? Y él dice aquí, ¿verdad?, que Dios está disponible para nosotros. ¿Cuándo? Todo el tiempo. Dios está disponible para nosotros todo el tiempo. Acerquémonos. ¿Por qué debemos acercarnos? Debemos acercarnos porque tenemos una gran necesidad en nuestra vida. Como dije al principio, muchos buscan a Dios en tiempos difíciles. Cuando no tienen a dónde ir, entonces van a Dios. Debía ser lo contrario. Debíamos buscar a Dios todo el tiempo, ¿verdad? Alguien dice que Jesús, cuando hizo un milagro, le pidió a los discípulos que no habían podido hacerlo porque les faltó ayuno y oración. Y Jesús vino, Jesús actuó e hizo el milagro sin hacer ninguna oración en aquel tiempo. ¿Saben por qué? Porque Jesús ya estaba orado. Él estaba permanentemente, constantemente, diariamente en contacto con el Padre. Y eso es lo que tiene que ser, ¿verdad? No vamos a hacer ejercicio por largas horas un día y después nunca más. Físicamente necesitamos estar capacitados. Por lo tanto, tiene que ser algo que tiene que ser completamente como un estilo de vida. Y en la vida espiritual es igual. Debemos acercarnos al Señor sabiendo que el Señor está listo para ayudarnos. Y dice que es para alcanzar misericordia. Alcanzar misericordia. ¿Qué es la misericordia de Dios? Es el amor compasivo. Es el amor demostrado del Señor con la humanidad. Es el amor que, aún viéndonos nosotros alejados de Él por causa de la conducta pecaminosa, por causa de la naturaleza pecaminosa, sin embargo, dice que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Esa es la compasión, la misericordia que Dios tiene para nosotros. ¿Cómo sería si no tuviera Dios misericordia de nosotros? Porque empezando que somos muy olvidadizos, empezando que nos dejamos conducir muchas veces por situaciones y acciones impropias, de manera que
necesitamos de la compasión del Señor y cuando nos acercamos a Él estamos buscando esa compasión. Dice, y hallar misericordia, pero no solamente misericordia, sino también gracia. Gracia. ¿Qué es la gracia? Bueno, yo diría, es el favor de Dios. Es que Dios nos quiere favorecer. Es que Dios nos favorece de una manera divina, su manera, la manera de Dios, ¿verdad? No necesitamos estar haciendo sacrificios como en el Antiguo Testamento. De manera que todo el libro de Hebreo nos habla de un camino nuevo, un camino real, un camino vivo en Cristo Jesús. Bueno, Jesús mismo dijo que Él es el camino. Él es el camino a Dios. Él es quien nos puede dar la manera verídica, verdadera, cierta de poder tener una relación con Dios. Y una relación que no solamente es un momento de adoración o un momento de sacrificio o un momento de comunión, sino es una relación constante que tiene su culminación. Y hablaremos de eso más adelante, de la culminación. Y dice que ¿para qué tenemos que acercarnos confiadamente, estando seguros de que Dios nos atiende, nos escucha, nos recibe? No es necesario hacer una cita. Dice que para alcanzar el socorro oportuno. Bueno, socorro habla de algo difícil, ¿verdad? Socorro habla de una urgencia. Y nosotros no habíamos pensado que por ser pecadores estamos en una urgencia. Por tener la naturaleza pecaminosa, tenemos una urgencia de Dios, de la gracia de Dios, de la misericordia de Dios, de la compasión de Dios. No es cuestión de una religión. No es cuestión de cumplir mandamientos. No es cuestión de solamente conocer de doctrinas. El libro de Hebreo nos habla de las dos cosas. De las enseñanzas, la doctrina y cómo esto se aplica en la vida diaria. En la vida diaria debemos acercarnos al Señor para encontrar el socorro más importante que necesitamos es la salvación de nuestras almas. Porque sin Cristo no hay salvación, sin Cristo estamos perdidos. Sin Cristo no vamos a recibir el beneficio de la seguridad en una esperanza permanente que se cumplirá a través de toda nuestra vida en esta tierra y continuando en la vida futura con el Señor. Sí, es necesario que nos acerquemos al Señor, que vayamos a Dios confiadamente, sabiendo que Dios tiene esta bendición para nosotros. Es un privilegio que vamos a enfatizar más adelante. Alcanzar la misericordia del Señor, estar dentro de la gracia de Dios y resolver la urgencia, porque la paga del pecado es muerte, muerte eterna. Es una urgencia porque mientras continuemos en pecado no vamos de ninguna manera a poder tener paz en nuestra conciencia. Mira, el sacrificio, la forma mosaica en que el pueblo judío se reunía para adorar al Señor y acercarse al Señor era en el tabernáculo. Y había un área que era el área donde los sacerdotes se reunían, el lugar santo. Pero había luego una cortina, vamos a decir, la palabra de hoy en día, había una cortina que separaba el lugar santo del lugar santísimo, el velo. Y detrás de ese lugar era donde se realizaba un sacrificio una sola vez al año. ¿Quién lo sacrificaba?
¿Quién hacía este sacrificio? Era el sumo sacerdote. Tenía que prepararse, había una preparación ritual que él tenía que cumplir para entrar al lugar santísimo una vez al año. ¿Para qué? Para hacer sacrificios por sus propios pecados y por los pecados del pueblo, ¿verdad? Los demás no tenían acceso, estaban excluidos. Solamente el sumo sacerdote y una vez al año. ¿Les gustaría a ustedes ese camino viejo en el día de hoy? La Biblia nos dice que Dios tenía un camino nuevo preparado. Y este camino fue cuando encargó a Jesús, a la segunda persona de la Trinidad, a Jesucristo, que tomara cuerpo y viniera a este mundo. Y nosotros celebramos Navidad hace poco. Pero mira, Jesús vino con una comisión y Él siempre dijo, ¿qué cosa? Mi voluntad no es mi voluntad, sino hacer la voluntad del que me envió. Y Él dijo, yo no he venido para ser servido, sino para dar mi vida en rescate por muchos. De manera que el plan de Jesús se cumplía y culminaba y llegaba a la realización en su sacrificio en la cruz del Calvario. El libro de Hebreos dice que Jesús entró en el santuario no hecho de manos, sino en el mismo cielo, habiendo hecho un solo sacrificio, un sacrificio de efecto permanente por el pecado. Cuando el sumo sacerdote entraba y hacía el sacrificio, y Hebreos pone esta comparación, dice, ¿verdad?, que se iban después de haber hecho el sacrificio. Pero seguían igual, porque aquello era solamente un símbolo. Era una sombra, la palabra que usa en hebreo, la sombra de lo que habría de ser. Y tenían que hacer otro sacrificio. Cuando venía el año de la expiación, el próximo año, entonces estaban acordándose que tenían conciencia aún de sus pecados. Sus pecados no habían sido perdonados, limpiados completamente. Y cada año se acordaban, porque tenían que hacer el sacrificio por los pecados. Ya no tenemos que hacer sacrificio. Sacrificio y ofrenda no quiero, dice el Señor, porque Jesucristo fue el sacrificio perfecto por el pecado. Nosotros sabemos que el Señor está con nosotros. Lo dice en su palabra. Le preguntó uno de los discípulos, Señor, muéstranos el Padre. Es lo único que queremos saber. Y Jesús le contestó, tanto tiempo que he estado con ustedes y no me has conocido. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Porque yo y el Padre, uno somos. Llegando al final de la estadía de Jesús en este mundo, nos dio una encomienda, y está en Mateo 28, 19 y 20, y es la encomienda de anunciar el Evangelio, anunciar el plan de salvación, anunciar el camino nuevo, el camino de vida, el camino de esperanza y de seguridad en Cristo Jesús. Y Él dice, hagan discípulos, enséñenles lo que yo he enseñado. Y dice, y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Se fijaron en esta frase? Estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Estamos conscientes de que Jesús está con nosotros? A mí me gusta, que nunca más cantamos esto, pero me gusta aquello que dice, Dios está aquí,
tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como se levanta el sol en la mañana, tan cierto como que le hablo y Él me puede oír. Dios está aquí. ¿Y dónde está Dios? Cuando me voy a acostar, ¿qué oro? Cuando voy a compartir alimentos, le doy gracias. Cuando me levanto en la mañana, cuando voy de camino a mi responsabilidad diaria del trabajo, cuando tengo que hablar con alguien que no me gusta mucho esa persona, Dios está aquí. Dios está contigo. Cuando creo que nadie ve lo que yo estoy haciendo y me parece que puedo tomarme una libertad convertida en libertinaje, Dios está aquí. Dios está aquí. Ya ustedes ven por qué la palabra acercarse, que repite varias veces el autor de Hebreos, es tan importante, porque tenemos que acercarnos al Señor todo el tiempo, en cada momento de nuestra vida. Miren lo que dice Hebreos 7:25. Hebreos 7:25. Dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios. Puede salvar para un día de un servicio religioso. Puede salvar perpetuamente. ¿Qué quiere decir perpetuamente? Creo que el diccionario nos dice que es para siempre. Es la salvación eterna. Es la salvación cuando nosotros realmente un día pedimos a Dios perdón por nuestros pecados. Eso no es un juego. Eso no es para que tengamos que quedarnos todavía con la inseguridad, pensando en el castigo. Salvar perpetuamente a los que se acercan a Dios. Claro que está diciendo que acercarse a Dios no es cuestión de un asunto físico, sino que es una relación verdadera, genuina, cierta, honestamente. Tenemos que ir al Señor para pedir perdón por nuestros pecados. Y cuando realmente nosotros nos arrepentimos, debe ser un arrepentimiento que nos lleva a mantener una continuidad de fidelidad al Señor, agradándole cada día, expresado por medio de la obediencia a su palabra. Mirando el versículo de nuevo, porque es muy significativo, a los que a Él se acercan viviendo siempre para interceder por ellos. Hermanos, el lado divino está listo. El lado de Dios está resuelto. No es asunto que va a cambiar. Viviendo siempre para interceder por ellos. Tenemos a alguien que intercede por nosotros. ¿Qué cosa es interceder? Bueno, hay una versión popular que quiero leerles porque pone este versículo en unas palabras más simples todavía. Dice así: así que Jesús es capaz ahora y en todo tiempo de salvar a todos los que llegan a Dios por Él, por Cristo, porque vive para siempre Él puede orar por nosotros delante de Dios el Padre. Qué bueno es cuando alguien ora por nosotros. Yo puse la notica en la página de oración y yo recibí respuesta. Y les dije, mira Blanca, acabo de poner esta notica, pero mira, ya hay algunos que están orando. Tenemos recursos maravillosos hoy en día, usémoslo. Pero este recurso no es nuevo, este es el de siempre, desde que Cristo se ofreció en el Calvario para nuestra redención.
viviendo siempre para interceder por aquellos que se han acercado al Señor. ¿Verdad que es un maravilloso privilegio que tenemos estar en Cristo? Tener a Jesús en nuestra vida. Si usted no lo tiene, por favor, la palabra es bien simple, ¿verdad? El pecado nos separa de Dios, Dios es justo, es santo, y nosotros somos pecadores. Necesitamos ir a Él con arrepentimiento para Dios y poner nuestra fe en lo que Cristo hizo por nosotros, en el sacrificio único y final, perpetuamente. Cristo es valioso su sacrificio, y comencemos a vivir en obediencia a su palabra, de manera que su palabra sea la que nos va a ayudar cada día para que este acercamiento vaya en aumento, crezca cada día más y más. Hebreos 10:1. Hebreos 10:1 al 3 tiene también un tema que yo lo he simplificado para mí, pero vamos a leerlo. Dice que porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, mencionamos ahorita que los sacrificios del Antiguo Testamento eran una sombra, ¿verdad? No era la realidad, era una sombra. No la imagen misma de las cosas. Nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. No es cuestión de mandamiento. Hay muchas religiones en el mundo con sus líderes. Sus líderes, muchos de ellos, por supuesto, hace tiempo que ya no están aquí en este mundo, ¿verdad? Pero nosotros tenemos uno que vive para siempre, y que ese es el Señor, y está intercediendo por nosotros, y ha hecho un sacrificio que vale la pena. ¿Cómo nosotros podríamos calificar el valor de este sacrificio? Habría dinero en el mundo, moneda en el mundo, manera material de poder expresarlo. Es imposible. Todo aquel que viene al Señor, dice el Señor, el que a mí viene, yo le recibo. El que a mí viene, no le echo fuera. Yo le recibo y le ofrezco la paz. Sí, los sacrificios de la ley judía que se hacían continuamente nunca pudieron hacer perfectos a los que se acercan. Y cuando usamos la palabra perfecto, la usamos en el contexto, ¿verdad?, de que uno conoce al Señor y todavía necesita crecer en la gracia cada día. La salvación es algo instantáneo, pero la madurez, la santificación es algo que es progresivo en la vida del cristiano. Por eso Dios nos ha dado los medios de la gracia para crecer cada día, ¿verdad? Hay otra cita que vamos a leer y es en Hebreos también, verso 6. Hebreos 11, verso 6. 11:6 de Hebreos dice, creo que todos ustedes, muchos se lo saben de memoria, pero vamos a considerarlo. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe no puedes acercarte a Dios, no puedes agradar a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca crea que le hay. Y no solamente que Dios existe, sino que es galardonador de los que le buscan. Hay muchas versiones de las Escrituras y me gusta siempre ir a la más firme, la más confiable. Pero miren lo que dice la versión popular. Un hombre no puede agradar a Dios a menos que tenga fe. Fácil, ¿verdad? Un hombre, una persona no puede agradar a Dios a menos que tenga fe, a menos que crea. El que se acerca a Dios debe creer que Dios existe. Debe creer que Dios existe.
Necesitamos dar pruebas de que Dios existe. Los cielos cuentan la gloria de Dios y la expansión denuncia la obra de sus manos. La conciencia del ser humano revela que hay un Dios. Que Dios existe y debe creer también que Dios lo ha prometido, lo que Él ha prometido, ¿verdad? A los que le siguen, a los que le buscan, es algo real, algo verdadero. Dios no está jugando con el ser humano. Un sacrificio que costó la vida del Hijo de Dios no es asunto para jugar, es asunto serio y es asunto verdadero. Es la promesa de vida eterna que tenemos en Cristo Jesús. Pero miren, acercarse a Dios y buscar la comunión con Dios no solamente tiene el beneficio de que un día de hoy, en la mañana, en el momento difícil, en la enfermedad, en la bancarrota, en el tiempo de celebración, en cualquier situación, cualquiera que sea el estado de ánimo o lo que nos esté alrededor, podemos confiar en el Señor, sino que tenemos algo mucho mayor. Y esto yo lo voy a encontrar en el libro de Hebreos. Vamos a ver si ustedes lo encuentran también en Hebreos 12:22. ¿Cuál es el premio? ¿Cuál es la esperanza bienaventurada de los cristianos? Hebreos 12:22. Dice así, en esta versión que yo tengo aquí. Ustedes, por el contrario, se han acercado al monte de Sión. Bueno, yo fui una vez a Israel, pero esto no es lo que quiere decir. Y vale la pena, y aprendí mucho. Pero ustedes se han acercado al monte de Sión y a la ciudad del Dios viviente. La ciudad del Dios viviente. ¿Cuál es? La Jerusalén celestial. La Jerusalén celestial. Óyeme, el viaje a Israel es bastante costoso. Pero que nosotros nos podamos acercar un día a la ciudad celestial no es cuestión de dinero. Fue la cuestión de alguien, de uno, de la vida de Jesucristo carnal que se ofreció siendo Dios. Costó el sacrificio del Señor. Dice después también, y se va a acercar a muchos miles de ángeles reunidos para alabar a Dios y a la congregación de los primeros hijos de Dios inscritos en el cielo. Se han acercado a Dios, el juez de todos. El juez de todo. Hay personas que tratan de hacer justicia por sus propias manos. El juez de todos. A los espíritus de los hombres buenos que Dios ha hecho perfectos. A Jesús, que realizó el nuevo pacto, y a la sangre con que hemos sido purificados, la cual nos habla mejor que la sangre de Abel. Bueno, la sangre de Abel fue algo al principio, ¿verdad?, de la creación, y fue triste que un hermano se convirtiera en homicida, algo horrible. Pero ahora es la sangre de Jesús que voluntariamente y por el plan divino fue derramada, porque sin derramamiento de sangre no se hace perdón de pecado. Cristo pagó con el sacrificio único, verdadero,
Oh hermanos, qué glorioso que un día nosotros nos vamos a encontrar en la Jerusalén celestial, en la presencia de miles de ángeles alabando al Señor, con la congregación de los primeros creyentes en Cristo, de aquellos que aún ya no están con nosotros, pero que Dios los ha hecho perfectos por su entrega al Señor. Y veremos a Jesús, al Señor que nos redimió. Sí, hermano, grandes privilegios tenemos, pero ¿saben qué? Necesitamos utilizarlo. Necesitamos utilizarlo. Y aquí entramos en la segunda parte, ¿verdad?, del texto que tenemos hoy, y lo pueden buscar en Hebreos 10. Hebreos 10, los versículos 19 al 25, que vamos a leer y revisar de una manera breve. Hebreos 10, comenzando en el versículo 19 hasta el 25. Tenemos la palabra así que. Debido a todo lo que ya hemos hablado, así que. Debido a que Jesús hizo un sacrificio verdadero, cierto, real, que funciona, que capacita por la gracia de Dios para que por la fe podamos tener relación con el Señor. Así que. Y luego una palabra, yo diría la palabra cabalística, la palabra importante allí entre comillas, entre comillas, pero entre comas, hermanos. Nos damos cuenta que el autor de Hebreos, quien quiera que haya sido, era un pastor, porque llamó hermanos. Y escribió a hebreos creyentes, que estaban al tanto y conocían todo lo que él mencionó acerca de la ley mosaica, pero le está ahora diciendo hermanos y mencionando al profeta Jeremías 31, donde dice que en los postreros tiempos Dios pondrá la ley en el corazón de los seguidores y que ya no tendrá que nadie enseñar a otro, porque Dios mismo estará listo para tener comunión con nosotros y nosotros con Él. Teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Hay una comparación para lo que realmente los hebreos conocían de su religión, de su culto mosaico. Por el camino nuevo y vivo que nos abrió a través del velo. ¿Se acuerdan que yo les dije la cortina, el velo que separaba al lugar santo del Santísimo? Ahora dice que el velo realmente está representado en el cuerpo de Jesucristo, que fue roto, fue molido. El profeta Isaías dice, Isaías 53, dice que todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Y dice que su cuerpo fue molido, entregado, ¿verdad?, por nuestros pecados. Y el velo, cuando Cristo dijo, todo está hecho, fue rasgado. Se abrió paso. No necesitáis ya más un sacerdote sumo que interceda por nosotros, porque tenemos ahora uno que, habiendo hecho el sacrificio, se sentó a la gloria de Dios e intercede por nosotros. Sigamos mirando el texto que estamos mirando, ¿verdad? Verso 21 en adelante.
y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Ustedes se dan cuenta que la casa no se está refiriendo a un edificio, sino que la casa de Dios es el pueblo de Dios, teniendo un sumo sacerdote sobre el pueblo de Dios. Y tenemos la palabra de nuevo que está considerándose en este tema. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Creo que nos damos cuenta que debemos ir al Señor creyendo de verdad lo que Dios ha hecho por la palabra. La profesión de la esperanza que nos hace cuando dice que todo aquel que viene a Él no le echa fuera. Cuando dice que el apóstol Pablo dijo en un ministerio en Filipos, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Cuando leemos también a Juan, cuando dice a Nicodemo, el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Una esperanza, la esperanza del reino de Dios, de la vida en Cristo. ¿Por qué? Porque fiel es el que prometió. Nuestro Dios es un Dios fiel. Lo que ha prometido, lo cumple. Pasemos al versículo 24 y luego 25, donde dice, y considerémonos. Gramática. Considerémonos, plural. Considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. ¿Se acuerdan que hablamos la parte doctrinal? Y aquí viene ¿qué cosa? La parte práctica. Porque realmente tenemos a uno que nos ha dado la vida en Cristo, la salvación eterna. Debemos saber que esto no es asunto de cada uno por su lado, sino que está hablando de compañerismo. Considerémonos, considerémonos unos a otros. Como creyentes tenemos una responsabilidad unos con los otros. Desde el principio Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una compañera. Bueno, eso tiene otras implicaciones, pero habla del compañerismo, de la necesidad. Y Jesús dijo que si amamos a Dios, y Juan lo pone en su carta, si amamos a Dios, amemos también a los hermanos. Y Santiago dice, bueno, la religión verdadera delante de los hombres es atender a los necesitados, a los huérfanos y a las viudas, y apartarnos de todo lo malo de este mundo, apartarnos de la contaminación, vivir una vida que glorifique al Señor. Hermano, muchos vinieron a este mundo, estoy hablando del nuevo mundo, América, al principio de la colonización, y ellos decían que venían con el propósito de cristianizar, de enseñar la fe cristiana. Y ellos traían sus catecismos y sus enseñanzas, sus doctrinas, sus ritos, etcétera, etcétera. Pero ustedes saben qué, los naturales les importó más la conducta de aquellos que vinieron. Porque el evangelio, para ser un predicador del evangelio, es necesario que sea un evangelio vivo, un evangelio viviente. Ellos dijeron a uno que los quemaron vivo, él dijo, si ustedes van al cielo, yo no quiero ir a donde ustedes van a ir. Bueno, busquen en la historia todos los detalles de la colonización. No todo fue malo, pero hubo muchas cosas malas realmente.
Una de ellas es que en muchos lugares aquella civilización no subsistió, no existen hoy. ¿Se convirtieron en cristianos? ¿Cuántos fueron los que se convirtieron en cristianos? Acerquémonos, ¿verdad?, nosotros, de manera que podamos también estimular a los hermanos. Necesitamos el estímulo. Nos necesitamos unos a otros, ¿verdad? Nos reunimos para animar. Y dice el autor de Hebreos, no dejando de congregarse. Bueno, tenemos un problema con congregarnos hoy en día y hemos encontrado una manera de cómo resolverlo, ¿verdad? Pero no estaba considerando que esto existiera, porque aún encontramos maneras como podemos tener comunión unos con los otros y ayudarnos a unos a los otros. Primera de Corintios 13 habla de que hay 3 imperativos importantes en la vida del creyente. Primero que nada, la fe. Tenemos que confiar en el Dios. Segundo, la fe pone en nosotros la esperanza, la confianza de que Jesús ha preparado un lugar. Y en tercer lugar, lo que realmente mueve todo esto es el amor. Estas 3, la esperanza, la fe, la esperanza y el amor, pero el mayor de todo es el amor. Resumiendo, tenemos un camino nuevo, tenemos un camino que no tenemos que ir ya más por el viejo. Muchos todavía siguen por el viejo, aunque no sean judíos ni sigan, ¿verdad?, la forma judía, pues utilizan otras formas, pero también son formas que nos siguen el único camino que es Cristo Jesús. Basado en religiones, en enseñanzas de hombres, y esto sí también es un camino viejo. El camino nuevo es el que Cristo ha preparado. Se dice que en Bolivia hay 3 ciudades importantes, y hace poquito la estuve mirando en un video. La Paz, Oruro y Cochabamba. Y ustedes saben que estamos hablando de los Andes, de las montañas. Y el camino antiguo de entre estas ciudades era muy sinuoso, era un camino no bien delineado, no estaba asfaltado. Y las personas tomaban mucho tiempo para llegar de una ciudad a otra. Pero un buen día hicieron un camino nuevo. ¿Y sabe qué? Ya nadie va por el camino viejo. Ya nadie va por el camino viejo. Tengo otras anécdotas referentes a esto mismo en otros lugares en mi país, ¿verdad? Si tenemos el camino que es Jesucristo, ahora entonces podemos nosotros encontrar la paz con el Señor. Resumiendo, por cuanto Jesucristo es el camino a la presencia de Dios, Él lo dijo en Juan 14:6, yo soy el camino. Cristo nos abrió el camino plenamente hacia la presencia de Dios. Él intercede por nosotros. Él es el mediador entre Dios y los hombres. Podemos nosotros orar directamente al Señor. El apóstol Pablo dice que aun cuando no sabemos qué vamos a pedir, todavía el Señor nos ayuda, el Espíritu Santo nos ayuda a pedir de una manera que se hace significativa y somos conscientes de ella, ¿verdad?, de que hemos de pedir. Pero nuestra respuesta a los beneficios que tenemos en Cristo es que si tenemos el camino abierto hacia Dios, usémoslos. Entremos en una relación espiritual con Dios que sea sincera. Sea sincera. Hable con Dios como su mejor amigo, su mejor consejero, ¿verdad? Porque Dios lo entiende. Debemos aferrarnos a la esperanza de las promesas de Dios, sin vacilar en la lealtad del Salvador que esperamos. Una de las cosas que dice al final de esta porción, en el versículo 26, dice que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por
costumbre, porque el día del Señor se acerca. ¿Qué quiso decir en cuanto a eso para ellos en aquel tiempo? Bueno, para nosotros es lo que nos importa. Jesucristo vendrá. Jesucristo anunció y dijo, y los ángeles, o un ángel anunció, así como le habéis visto ir, así volverá a vosotros. El día del Señor es el día de la segunda venida de Jesucristo. Busquemos a través de acciones concretas la manera de ayudarnos unos a otros a tener más amor y hacer el bien. Y aquí tenemos la importancia de la iglesia envuelta en que nosotros nos provoquemos al amor y a las buenas acciones, ¿verdad? Y lejos de alejarnos de la congregación, los cristianos debemos participar, asistir. Esto es urgente para que nosotros podamos realmente estar preparados para el fin, para el día de Jesucristo. Oh, Dios lo ha dejado todo listo. Dios nos ha dado su palabra y Dios espera que los cristianos, ¿verdad?, nos acerquemos al Señor para experimentar su presencia, para ofrecer como sacerdotes individualmente cada uno al Señor nuestra adoración y nuestra intercesión por aquellos que necesitan de nosotros. La iglesia tiene una misión importante que cumplir en esta parte de la comunidad cristiana. Encontramos a algunos que no se acercan. ¿Cómo podemos nosotros compartir el evangelio de salvación de manera que sea atrayente y resulte en que las personas se interesen, se llenen de interés por la vida en Cristo Jesús? Es un camino nuevo, es un camino vivo, verdadero, es un camino de esperanza, es un camino que nos lleva a un día experimentar ese acercamiento de una manera gloriosa. Dios nos bendiga y acerquémonos al Señor de corazón sincero, confiando en que Dios ha preparado un lugar. Jesús lo dijo: si me fuere, os prepararé lugar. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, ustedes también estén. ¡Qué maravilla poder estar con aquel que pagó por nuestros pecados y nos libró de la condenación eterna y nos da el gozo de la comunión unos con otros y mayormente la comunión con el Señor? Vamos a orar. Esperamos que algunos que aún no se han acercado entiendan el concepto completo de acercarse al Señor para encontrar la salvación expresada en la misericordia de Dios, para encontrar la gracia de Dios que trae salvación a todo aquel que cree, y para poder disfrutar y celebrar del compañerismo dulce, santo y fresco de la presencia de Dios por medio del Espíritu Santo que nos ha sido dado. Oremos. Padre, gracias por lo que tú has hecho. Gracias por la palabra. Gracias, Señor, porque tú vives. Y gracias, Señor, porque hoy en día podemos nosotros disfrutar de estas palabras escritas hace muchos años e inspiradas por el Espíritu Santo para darnos a nosotros una amonestación y para darnos a nosotros también la enseñanza del privilegio que tenemos como hijos tuyos. Te pedimos por los que están enfermos, te pedimos por los que están tristes, te pedimos por los que están desanimados. Pedimos, Señor, y amonestamos a los que no te están sirviendo ni adorando.
Y necesitamos, Señor, de un pueblo cristiano que ora, que intercede, que cree, que Dios sí escucha y que Dios está presente en nuestras vidas por medio de su Espíritu Santo. Señor, toca los corazones de aquellos que aún no, oyendo no entienden. Y aquellos que oyendo, aún entendiendo, no actúan, no reaccionan positivamente. Que tu evangelio, Señor, que es potencia de Dios para salvación, oh Señor, sea este año un año en que muchos, en medio del sufrimiento, en medio de las pruebas, podamos buscarte a ti, que tienes, Señor, lo que nosotros necesitamos, la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gracias, Señor, perdónanos, te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. A Él sea gloria, ahora y siempre. Amén. Dios les bendiga y les esperamos de nuevo la próxima semana.
que sí. La Biblia nos lo dice. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. Jesús nos prometió que la vida cristiana era vivir caminando sobre una alfombra de rosas. Y nos está dicho que perseveremos hasta el fin, que seamos fieles hasta el fin. Encontramos muchas acciones impropias hoy en día. La maldad se ha multiplicado. La Biblia dice que por causa de la maldad el amor se enfriaría. Pero espero que en el pueblo cristiano el amor se pueda recalentar, agarrándonos de la presencia de Dios en nosotros y de un mensaje precioso que tenemos que compartir. Algunos dirán, bueno, la Biblia dice que Cristo vendría pronto, pero no hemos visto todavía que haya venido. La Biblia dice, y será predicado este evangelio a todos para testimonio, y entonces vendrá el fin. ¿Qué estamos nosotros participando en esta tarea de predicar el evangelio? Porque hay muchos que todavía no han oído. Señor, necesitamos que tengamos la fe de que el evangelio es hermoso, es poderoso, resuelve. Y es la esperanza que tenemos. Si usted no está seguro de que tiene la seguridad de que un día va a estar con el Señor, es tan sencillo, muy complicado, pero comienza siendo muy sencillo, ¿verdad? Reconozca que usted es pecador. El pecado lo separa de Dios. Que hay un Dios justo, santo y verdadero. Y ese Dios se preocupó por nosotros. Y nos está diciendo a nosotros que vayamos a Él por el camino de la fe en Jesucristo, en su sacrificio cruento en la cruz del Calvario. Porque Él dice que la paga del pecado es muerte, pero también la dádiva de Dios, la ofrenda de Dios, el regalo de Dios, la gracia de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Haga lo suyo, experiméntelo. Y comienza a vivir cada día buscando a Dios y acercándose a Dios. Encuentre en su palabra más enseñanza y más aliento en medio de cualquier circunstancia o prueba que usted tenga. Y le prometemos que va a encontrar lo que hemos cantado, la paz que Dios nos da cuando en verdad estamos en el Señor. Dios les bendiga, Dios les bendiga y ojalá que podamos ver muchas personas que a través del mensaje se decidan a vivir una vida cristiana más fiel, más dedicada, a molestar a sus hermanos, vivir en armonía, cada día provocarlos al amor y a las buenas obras y dar el evangelio, que a nosotros es bueno y será bueno para todo aquel que lo reciba. A Jesucristo. Amén.